¿Y si todo lo que te contaron sobre Judas Iscariote fuera una mentira? Imagina por un segundo que el hombre señalado como el traidor supremo no fue un villano, sino una pieza clave en un plan mucho más grande. Suena loco, ¿verdad? Pero quédate conmigo, porque esta historia va a cambiar la forma en que ves una de las figuras más infames de la historia. 1000 años, en las polvorientas calles de Jerusalén, Judas caminaba junto a Jesús. Lo conocemos como el apóstol que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Esa es la versión que nos enseñaron, la que se repite en iglesias y libros sagrados. Pero, ¿y si te digo que esa historia podría ser solo una parte de la verdad? ¿Y si Judas no actuó por codicia, sino por lealtad? Piénsalo. Los evangelios canónicos, los que lees en la Biblia, fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no eran periodistas tomando notas en tiempo real. Eran narradores, seleccionando qué contar y cómo contarlo. Y en su relato, Judas es el chivo expiatorio perfecto. Un traidor que encaja en una narrativa ordenada. Jesús, el héroe divino. Judas, el villano humano. Pero la historia real nunca es tan simple. Imagina a Judas no como un hombre consumido por la avaricia, sino como alguien atrapado en un papel que no eligió. Algunos textos antiguos, olvidados por siglos, sugieren que Judas era el discípulo más cercano a Jesús, el único que entendía su misión verdadera. ¿Y si su traición no fue un acto de maldad, sino un sacrificio necesario? ¿Un paso que Jesús mismo le pidió dar? Siente el peso de esa idea por un momento. Judas, cargando con la culpa eterna, no porque quisiera, sino porque alguien tenía que hacerlo. ¿Cómo se sentiría ser ese hombre? Caminar entre los otros apóstoles, sabiendo que tu destino es ser odiado por generaciones. Es una carga que pocos podrían soportar. Ahora, no me malinterpretes. No estoy diciendo que Judas fuera un santo, pero tampoco era el monstruo que nos pintaron. La verdad, como siempre, está en algún lugar en el medio, y para encontrarla, tenemos que mirar más allá de los relatos oficiales, porque alguien, en algún momento, decidió que esta versión de la historia era la que debía prevalecer. Y aquí es donde empieza nuestro viaje. Si te está intrigando esta idea, si sientes esa chispa de curiosidad, asegúrate de seguir este canal para no perderte lo que viene. Vamos a desenterrar textos perdidos, cuestionar dogmas y reconstruir una historia que lleva 2000 años enterrada. Entonces, ¿quién fue realmente Judas Iscariote? Para responder eso, necesitamos hablar de otro hombre que moldeó el cristianismo tal como lo conocemos, San Pablo. Porque mientras Judas fue borrado como traidor, Pablo se convirtió en el arquitecto de una fe que cambió el mundo. Pero, ¿a qué costo? ¿Vez te has preguntado quién decidió qué creer sobre Jesús? No fueron los apóstoles sentados en una mesa redactando un manual. Fue un hombre, un solo hombre, cuya voz resonó más fuerte que cualquier otra. San Pablo. Pero, ¿y si su versión de la historia dejó fuera piezas cruciales? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre el cristianismo. Imagina un mundo donde el mensaje de Jesús aún está tomando forma. Es el siglo I, y las comunidades cristianas son pequeñas, dispersas, llenas de rumores y relatos contradictorios. Entra Pablo, un experseguidor de cristianos, que tras una visión cegadora en el camino a Damasco, se convierte en el mayor defensor de la fe. Pero Pablo no conoció a Jesús en persona, no caminó con él, no escuchó sus palabras de primera mano. Y aún así, sus cartas, 13 epístolas que forman casi la mitad del Nuevo Testamento, se convirtieron en la columna vertebral del cristianismo. ¿No te parece curioso? Pablo escribe con una autoridad que nadie cuestiona. Sus cartas no son solo consejos, son mandatos. Dice a las iglesias cómo pensar, cómo adorar, cómo vivir.
Y en sus palabras, Jesús no es solo un maestro humano, sino una figura divina, el Hijo de Dios que muere por los pecados del mundo. Pero, ¿de dónde sacó Pablo esta narrativa? ¿Por qué su versión, y no la de otros discípulos que sí conocieron a Jesús, se volvió la oficial? De esa pregunta, mientras los verdaderos apóstoles, como Pedro o Santiago, predicaban en Jerusalén, Pablo viajaba por el mundo grecorromano, escribiendo a comunidades lejanas, moldeando su fe desde cero. Sus cartas son persuasivas, poéticas, brillantes, pero también son selectivas. Pablo no menciona casi nada sobre la vida terrenal de Jesús, sus parábolas, sus milagros, sus enseñanzas. En cambio, se enfoca en la crucifixión y la resurrección. ¿Por qué? Porque eso encaja con su visión teológica, una visión que necesitaba un enemigo claro. Y aquí es donde Judas entra en la ecuación. Cartas de Pablo, la idea de un traidor como Judas, encaja perfectamente. Un hombre que entrega a Jesús a la muerte no solo explica la crucifixión, sino que refuerza el mensaje de Pablo. El sacrificio era parte del plan divino. Pero, ¿y si Pablo exageró el papel de Judas para fortalecer su narrativa? ¿Y si omitió detalles que no encajaban con su agenda? Imagina a Pablo, sentado en una mesa bajo la luz de una lámpara de aceite, eligiendo cuidadosamente qué escribir y qué ignorar. No estoy diciendo que Pablo fuera un manipulador, pero era humano, con una misión clara: unificar una fe naciente bajo su liderazgo. Y para hacerlo necesitaba una historia coherente, una que no dejara espacio para dudas o versiones alternativas. El problema es que esas versiones existían, y una de ellas, enterrada por siglos, estaba a punto de salir a la luz. Y así un texto antiguo, uno que Pablo nunca mencionó, contara una historia completamente diferente sobre Judas. Un texto que lo pintara no como traidor, sino como héroe. Ese texto existe, y en el próximo capítulo vamos a abrir sus páginas polvorientas para descubrir qué dice. ¿Qué harías si encontraras un libro antiguo que contradice todo lo que te enseñaron sobre la fe? No es una hipótesis loca. En 1978, en una cueva en Egipto, un descubrimiento sacudió el mundo. Un texto olvidado, escrito en copto, que lleva el nombre de Judas Iscariote. Sí, un evangelio que cuenta su versión de la historia. Quédate conmigo, porque lo que este documento revela va a hacerte replantear todo. Imagina el escenario. Durante siglos, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan han sido la base del cristianismo. Pero en el desierto egipcio, entre fragmentos de papiro desgastados por el tiempo, aparece algo nuevo: el Evangelio de Judas. No es un rumor ni una teoría. Es real, datado alrededor del siglo II, y presenta a Judas no como el traidor vil, sino como el discípulo más fiel de Jesús. ¿Puedes sentir la magnitud de esa idea? Este texto, considerado gnóstico por los estudiosos, no es como los evangelios que conocemos. Los gnósticos creían en un conocimiento secreto, una verdad espiritual que solo unos pocos podían entender. Y en este evangelio, Judas es el elegido, el único apóstol que comprende el verdadero propósito de Jesús. Según el texto, Jesús le dice a Judas: «Tú me entregarás, pero no porque me traiciones, sino porque así debe ser». ¿Entiendes lo que eso significa? La traición de Judas no fue un acto de maldad, sino un encargo divino. Siente el impacto de esas palabras. Imagina a Judas, sentado con Jesús en una noche silenciosa, recibiendo esta instrucción imposible. No es un hombre codicioso contando monedas. Es un discípulo enfrentando un destino que lo condenará para siempre. El Evangelio pinta a Jesús riendo, no con crueldad, sino con una especie de complicidad mística, como si compartieran un secreto que los otros apóstoles no podían comprender. Pero aquí viene la pregunta incómoda. Si este texto es tan revelador,
¿por qué no está en la Biblia? La respuesta está en el poder. En el siglo IV, los líderes de la Iglesia, como el obispo Ireneo, decidieron qué textos eran verdaderos y cuáles eran herejías. El Evangelio de Judas, con su visión radical, fue condenado, escondido, enterrado. Pero, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué tenía este texto que amenazaba el orden establecido? Piénsalo. Un Judas héroe no encaja en la narrativa limpia que la Iglesia quería. Un discípulo que actúa por obediencia, no por avaricia, desafía la idea de un enemigo claro. Y más importante aún, este Evangelio cuestiona la autoridad de aquellos que, como Pablo, construyeron el cristianismo sobre una versión específica de los hechos. No te voy a mentir, el Evangelio de Judas no es una prueba definitiva. Es un fragmento, un eco de una voz que fue silenciada. Pero su existencia nos obliga a preguntarnos, ¿qué más nos ocultaron? ¿Qué otras historias fueron descartadas para proteger una verdad oficial? En el próximo capítulo vamos a conectar los puntos. Vamos a ver cómo las cartas de Pablo y este Evangelio perdido chocan, revelando una lucha por el control de la narrativa cristiana. Prepárate, porque las cosas están a punto de ponerse aún más intensas. ¿Y si la historia que conocemos sobre el cristianismo fuera solo la mitad de la verdad? Hemos hablado de Judas, de Pablo, de un evangelio perdido que desafía todo. Pero ahora viene la parte donde las piezas encajan, o, mejor dicho, donde chocan. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en las sombras de una lucha por el control de una fe naciente. Y lo que descubras podría hacerte ver a San Pablo con ojos nuevos. Imagina el siglo I. El mensaje de Jesús se extiende como fuego, pero no hay una sola versión de su historia. Diferentes grupos, desde Jerusalén hasta Roma, tienen sus propias ideas sobre quién fue y qué significó. En un lado están los apóstoles originales, como Pedro y Santiago, que conocieron a Jesús y predican su vida y enseñanzas. En el otro está Pablo, el forastero, con sus visiones y cartas, construyendo una teología que pone a Jesús en un pedestal divino. Y en medio de este caos, hay rumores de textos como el Evangelio de Judas, que cuentan una historia diferente. ¿Qué pasa cuando estas voces no se alinean? Alguien tiene que ganar. Piénsalo, las cartas de Pablo no solo son escritos, son armas. Con cada palabra, Pablo define qué es el cristianismo. Pero hay algo extraño. En todas sus epístolas, nunca menciona a Judas Iscariote, ni una sola vez. ¿No te parece raro? El hombre que, según los evangelios, traicionó a Jesús, es un fantasma en los escritos de Pablo. ¿Por qué? ¿Ignoró a Judas porque su historia no encajaba en su narrativa? ¿O sabía algo sobre Judas que prefería no compartir? Siente la tensión de esa omisión. Pablo construye una fe centrada en la crucifixión, en el sacrificio de Jesús. Un traidor como Judas es útil para explicar por qué Jesús terminó en la cruz. Pero un Judas como el del Evangelio gnóstico, un discípulo leal que actúa por orden de Jesús, complica las cosas. Ese Judas sugiere que Jesús no fue una víctima, sino un maestro con un plan místico. Y eso no es lo que Pablo quería predicar. Ahora, conecta los puntos. El Evangelio de Judas, con su visión de un Judas héroe, probablemente circulaba en pequeñas comunidades gnósticas mientras Pablo escribía. Estas comunidades no veían a Jesús como el Salvador universal de Pablo, sino como un guía espiritual que compartía secretos con los elegidos. Para Pablo, estas ideas eran peligrosas. En sus cartas, ataca a los falsos maestros que predican otro evangelio. ¿Podría estar refiriéndose a textos como el de Judas? ¿A historias que desafiaban su autoridad? Imagina a Pablo, viajando de ciudad en ciudad, enterándose de estas versiones alternativas. Sabe que no puede controlar lo que todos creen, pero puede moldear la narrativa. Y lo hace con maestría. Sus cartas se copian, se leen, se veneran. Mientras tanto, textos como el Evangelio de Judas
son empujados al margen, etiquetados como herejías por los líderes que vendrán después. Aquí está el giro. La verdad no muere tan fácilmente. Ese papiro encontrado en Egipto, ese evangelio perdido, es un recordatorio de que la historia de Judas no fue borrada del todo. Sobrevivió, escondida en las sombras, esperando a ser redescubierta. Y ahora que la tenemos, nos obliga a preguntarnos, ¿qué más se perdió? ¿Qué otras voces fueron silenciadas para que la versión de Pablo triunfara? En el próximo capítulo vamos a dar el paso final. Vamos a tomar todo lo que hemos descubierto y preguntarnos, si Judas no fue el villano y si Pablo controló la narrativa, ¿cómo cambia eso nuestra visión del cristianismo? La respuesta te va a sorprender. Llegamos al final del camino y la pregunta ahora es, ¿qué hacemos con todo esto? Hemos desenterrado un evangelio perdido, cuestionado las cartas de Pablo y dado un nuevo rostro a Judas Iscariote. Pero más allá de los textos antiguos, hay una verdad que resuena. La historia que conocemos no es la única. Quédate hasta el final, porque lo que viene te va a dejar con una nueva forma de ver el cristianismo, y tal vez a ti mismo. Imagina por un momento que estás parado en el siglo I, escuchando las voces que compiten por definir a Jesús. Tienes a los apóstoles, a Pablo, a los gnósticos con su evangelio de Judas. Cada uno ofrece una pieza del rompecabezas, pero ninguna tiene el cuadro completo. Y aquí está el secreto. Nadie lo tiene, ni entonces ni ahora. La fe, como la historia, es un mosaico de perspectivas, y lo que creemos depende de quién contó la historia mejor. Siente esa libertad por un segundo. Durante 2000 años nos han dicho que Judas fue el traidor, que Pablo fue el apóstol infalible, que la Biblia es la única verdad. Pero el Evangelio de Judas nos recuerda que hubo otras voces, otras formas de entender a Jesús. Un Judas que no traicionó, sino que obedeció. Un Jesús que no solo murió, sino que compartió secretos místicos con sus seguidores. Estas ideas no encajan en la narrativa oficial, pero no por eso son menos humanas, menos reales. Ahora, piensa en Pablo. Sus cartas dieron forma al cristianismo, pero también lo limitaron. Al ignorar a Judas, al enfocarse solo en la cruz, Pablo creó una fe poderosa, pero incompleta. Él no estaba mintiendo, estaba construyendo. Pero en su construcción, algunas verdades quedaron enterradas. El Evangelio de Judas es una grieta en esa estructura, una invitación a mirar más allá de lo que nos enseñaron. Aquí viene la parte que podría incomodarte. Si Judas no fue el villano, y si Pablo no tenía toda la verdad, entonces el cristianismo que conocemos es solo una versión de la historia. No es la equivocada, pero tampoco es la única. Y eso no es una amenaza, es una oportunidad. Es la chance de preguntarte, ¿qué creo realmente? ¿Qué significa Jesús para mí, más allá de los dogmas? Imagina a Judas, sentado en la oscuridad, sabiendo que su nombre sería maldecido por siglos. Imagina a Pablo, escribiendo con furia, convencido de que su visión salvaría al mundo. Ambos eran humanos, como tú y como yo, atrapados en un momento que cambió la historia. Sus historias no son solo reliquias del pasado, son espejos. Nos muestran que la verdad no es una línea recta, sino un camino lleno de curvas, dudas y descubrimientos. Entonces, ¿cuál es la recompensa de este viaje? No es una respuesta definitiva, no es un nuevo dogma para reemplazar al antiguo. Es el coraje de cuestionar, de explorar, de escribir tu propia historia sagrada. Porque si Judas pudo ser más que un traidor, y si Pablo pudo ser menos que un profeta, entonces tú también puedes ser más que las etiquetas que te han puesto. Esto no termina aquí. El cristianismo, como cualquier fe, sigue evolucionando, y tú eres parte de esa evolución. Así que, la próxima vez que escuches la historia de Judas, o leas una carta de Pablo, haz una pausa. Pregúntate,
¿Qué más hay detrás de estas palabras? ¿Qué historias no me contaron? Y luego, sigue buscando. La verdad, la de verdad, siempre está esperando a ser encontrada.